esa trascendencia, si no es muy difícil cualquier dolor superarlo. Es muy difícil salir del dolor o salir del sufrimiento. El dolor está, el dolor existe, pero no sufrir creo que en gran parte lo determina que uno cultive su dimensión espiritual, su conexión. Aquí tenía, a ver, de nuestro San Wikipedia tenía alguna cosa yo, además, me pareció muy gracioso. Bueno, con lo de lo espiritual, un aprendizaje para mí muy claro, y voy a decir en inglés porque es que en español no me la he encontrado tan perfecta. El for granted, por un lado, y el for free, o sea, las cosas que son de gratis, por mal hablado, pero las cosas que son gratis porque son gratis, o las cosas que recibo porque es que me las merezco, hay una diferencia inmensa. Cuando yo es porque me merezco, me fregué, porque me va a pasar la vida exigiendo, esperando y frustrando. Si yo todo lo recibo como es que me lo dan, lo tuve un minuto, es la vida, los hijos. Tengo mis hijos y los puedo no tenerlos, pero qué dicha haberlos tenido mientras los he tenido, ¿no? ¿Y qué hago yo lamentándome porque es que cómo me puede pasar que yo vea que puede ser finita la vida de uno de mis hijos, ¿no? Los he tenido. Y es un regalo de Dios, del universo, es un regalito. Cultivar cosas como la oración, la meditación, la contemplación, al gusto de cada uno, hay que hacerlo y hace la vida diferente, hace la vida diferente. Hoy en día está muy clara, está en boga y está súper estudiada y todo, la ciencia de la felicidad. Universidades americanas, Berkeley tiene un centro que se llama Center for Goodness, bueno, no me acuerdo, Goodness Center, es donde están estudiando la ciencia de la felicidad y está súper claro que cosas como la compasión, el asombro y la gratitud determinan que el cerebro funcione con los neurotransmisores de la felicidad. Entonces cultivemos el asombro, la gratitud, la compasión. El asombro de niños, me maravillo, veo cómo funciona una colonia de hormigas y me maravillo con esa cosa de la naturaleza, con un paisaje maravilloso. El asombro, la compasión y la gratitud está... Y al hablar de la compasión, ¿cómo lo explicarías en este caso? La compasión no de siento pesar de ti, sino siento contigo y hago por ti. Y te apoyo. Y hago por ti. Y hago por ti. Me pongo en tus zapatos. Sí, un poco es me pongo en tus zapatos, aunque hay algunos grupos de psicología que critican el me pongo en tus zapatos porque nadie puede estar en mis zapatos realmente, pero es el siento tu dolor y te acompaño, y te ayudo. Más que te apoyo, Sí. te acompaño. Y te ayudo en lo que pueda. Te ayudo, te acompaño, Gracias. Por ejemplo, una definición que podría ser de compasión es la acción consciente para aliviar el sufrimiento del otro. Es la perfecta. Pero es así diciendo en el testigo. Acción consciente, o sea, yo conscientemente hago primero, me doy cuenta, ¿no? Si no me doy cuenta, pues no puedo hacer nada. Pero conscientemente hago algo para aliviar el sufrimiento del otro, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Que está cansado. Mira, siéntate, dormí chiquita. Tengo que sentir al otro y percibir al otro y darme cuenta y aliviar en algo. Siempre se puede. Y produce felicidad. Si estoy consciente me doy cuenta. Sí, exacto. Si no me doy cuenta, no. Voy con mis necesidades por el mundo. Sí. Una pregunta sobre todo este proceso. Has hablado del lado femenino de la familia y el lado masculino. Bueno, el lado masculino, buena pregunta. El lado masculino, y está bien útil la pregunta. Mi hijo menor es hijo menor. El hijo. Cuando yo escribí esto de las dos cuidadoras, un colega homeópata, buen amigo, me preguntó: ¿y qué pasó con tu hijo? Le digo yo, realmente a él no le tocó vivir esto, él vive también en otro país. Y cuando vino, ya había pasado todo él ya llegó y todo estaba en orden. No le tocó. De algún modo, si es adoración con su hermana,
tuvo su dolor, su sufrimiento en ausencia, que a las mujeres por los roles, no sabemos si genéticos o históricos o culturales, nos queda más fácil, porque nos queda mucho más fácil. O sea, yo creo que hay una cosa, la diferencia entre lo masculino y lo femenino, del afrontar y el elaborar. Más porque nos toca estar ahí. Es que el parto. No, el parto, la crianza, es que es algo cultural y genético. Dime, ¿qué ibas a preguntar? Necesitamos voces masculinas. En lo femenino, hay veces he encontrado que se centra mucho en la parte espiritual, entonces dice, aquí todo el mundo está rezando y todo, pero falta la acción. Entonces me parece que centrarse en rezar, pues sí, muy lindo rezar, pero hay que también actuar. Entonces me llama la atención que digas que el papá... Pero la que actuó todo el tiempo fui yo. O sea, yo tuve está chévere lo que dices porque creo que voy a aclararlo. Se necesitan el cerebro derecho y el izquierdo y el cuerpo calloso integral. Si uno se limita a lo material y al actuar, le queda faltando una parte que le ayuda muchísimo a trascender la experiencia que es la espiritual. Y si se queda sola en la espiritual y en la resignación, se fregó. ¿Sí? Se murió. Se murió. Murieron todos. Digo, en mi caso yo soy actuante. Soy actuante y todo. Yo soy la que ha actuado y a mí toda. Cambié de profesión u oficios. Yo hacía salud pública. Yo era salubrista. Y volví al redil del consultorio, de hecho volví con algo que me ofrece mucho más, la homeopatía me ofrece mucho más que lo que me encontré en la medicina convencional. Sí, o sea, a mí me movió en eso, me movió en el tema del dinero y de la productividad, me movió en la parte espiritual también. A mí me movió en mi conciencia, como en observarme, en el conocimiento de mí misma, en darme cuenta de la María Victoria hasta los 30 y tanticos años. ¿Qué edad tienen tus hijos ahora? Ahorita la mayor acaba de cumplir 35, María Gabriela 31 y Federico 26. O sea que ella yo lleva 62. con la enfermedad ¿cuántos años? Y yo 62. ¿Ah? ¿Cuántos años lleva con la enfermedad? Pero es que han sido distintos. A los 9 tuvo una leucemia y a los 30 un cáncer de colon. El baloto, ella en su canción pone, será el baloto, será una guaca, pero esta suerte está muy berraca. Será el baloto, será una guaca, pero esta suerte está muy berraca. Fue una lotería, literal. Los estudios genéticos no explican por qué, o sea, no hay una asociación genética de los dos cánceres que ella hizo. Yo quería decir una cosa a lo que dijo Guillermo, pues que uno no se puede como derrumbar ahí, y yo iba a decir que uno sí se puede derrumbar ahí. Iba a decir varias cosas. Uno es como uno hace lo mejor que puede, y si una de las cosas que hace es derrumbarse, se derrumbó, y si una de las cosas que hace es quedarse muy fuerte, se queda muy fuerte y actuando. Lo importante es darse cuenta en dónde está. En algún momento, porque a veces no es ahí mismo tampoco. Generalmente no. Cata, perdóname Pero un no, paréntesis. un segundito. Tú eres mujer y eres hombre. Quiero que aclares eso. Sí. Y ahí voy. Iba para eso también. Hay una frase que a mí me encanta. Hay una frase que a mí me encanta y es: nombrarlo es domarlo. En la medida en que uno verbaliza sus experiencias, las pone en palabras, y no importa si es que se las cuenta a alguien o no se las cuenta a nadie, solo las escribe. Eso es elaborar. Eso es elaborar. Y comunicar. Porque además en la medida en que uno habla o escribe, se va dando cuenta, además en ese mismo momento, e incluso como uno empezó, cambia. En la mitad del camino puede cambiar y decir, ay no, pero claro, si es que tal, es otra historia. Eso. Y lo otro es que en general el femenino sí somos más dadas a rezar, a meditar, eso es cierto. Entre otras, miren este grupo. Estamos en un grupo de crecimiento espiritual, de conexión cuerpo, emociones, mente,
y somos un montón de viejas y 2 señores. Pero eso es en todo. Pero eso es todo, sí, eso es así. Pero, y también por lo femenino, digamos, por lo cultural, la herencia, como lo genético, no tenemos ni idea, el ancestro, no sabemos, somos las que acompañamos en esas cosas. O sea, somos las que estamos en la clínica con el que está enfermo, o en la casa con el que está enfermo. Pero es que eso es ancestral. ¿Sí? O sea, en las tribus, ¿Sí? las mujeres se quedaban cuidando al enfermo, al Genético, chiquito, cultural, lo que sea, pero es. Por eso es parte como de nuestra naturaleza femenina, y entonces eso también nos ayuda más a verbalizar las cosas y a ponerlas, porque es que estamos ahí todo el día, estamos de primera mano viviendo el tema, y eso sí que ayuda mucho más que si uno va, como digo yo, de visita. Voy a darles el último pedacito de Wikipedia, Santa Wikipedia. Entonces, ¿qué pasa después del choque y los efectos del choque? Cuando las pruebas de laboratorio, la experiencia sobre un terreno o de ingeniería indican que un objeto puede ser dañado por un choque, debería considerarse tener algunas precauciones. Pero es que además yo creo que si uno lo mira puede aplicarlo y encontrarse uno donde es. Dice, reducir y controlar la fuente de entrada del choque, o sea, el origen. Uno puede reducir el origen, en el origen. Puede modificar el objeto para mejorar su resistencia o mejorar el control del choque. Entonces, ahí va. Usar amortiguadores o algún material que absorba el golpe, como materiales muy deformables, a fin de controlar la transmisión del choque sobre el objeto. Esto reduce el pico de aceleración y amplía la duración del choque. Plan de fracasos. O sea, además de que uno puede prevenir y ayudar a que sea menor el impacto, puede tener un plan de fracaso. Nada de eso me sirvió. Plan de fracaso. Aceptar algunas pérdidas. Tener sistemas redundantes. Utilizar los más seguros. Entonces, un poco eso. Yo recojo, por ejemplo, de la experiencia primera, la hematóloga y esa unidad de oncología que era divina. Ella estaba súper pendiente de una cantidad de necesidades secundarias de los pacientes y de sus papás. Entonces, por ejemplo, uno no pagaba parqueadero, le daban alimentación, le ponían apoyo psicológico, charlas. Era como, yo hoy lo entiendo y a veces le digo a los pacientes, hay un tema que es verdad que es durísimo, central, un tema central que es abrumador. Tratemos de quitar todo el ruido que hay alrededor. No lo podemos negar, ni dejar de atender. Tratemos de quitar todo el ruido y los temas menores que hay alrededor. ¿Sí? Resolvamos cosas chiquitas. Es ese tema de que no tocaba sacar para el parqueadero, ni para el almuerzo, ni para no sé qué, era de algún modo ayudar la cantidad de gastos adicionales y quitarle a los papás el estrés de además saqué plata para, ¿sí? Es reconocer que no se trabaja con enfermedades sino con personas. Es un modelo divino de humanización de eso, pero ahorita nos tocó igual, y yo por eso defiendo mi plano espiritual. Vieras cómo me abre caminos. Con la EPS, mi hija terminó como si fuera la paciente de las pacientes del cirujano que la atendió. Iban los de la EPS todos los días a pasar revista, pero él a las 5 de la mañana o 6 de la mañana mandaba al residente y en la mañana llegaba en algún momento de pasarle revista a su paciente que era de EPS. Y a mí me llamaba y me decía, yo no lo conocía, o sea, lo conocimos ahí. Fue un ángel, absoluto ángel, ese médico con él. De una cercanía, ahorita el oncólogo también ya, amiguísimos. La saluda, hola descolonizada, ¿no? Pero es un poco cuando el componente emocional y espiritual entran en juego, el recorrido es mucho más fácil. Si es solo el material, resuélvame, hágame, y usted por qué no, y es que esto debería ser, ya uno cerró ahí toda posibilidad de una interacción más fluida y más amable. Bueno, sin pontificar, ¿no?
lo más probable es que ocurra, que se dificulta y se complica todo, cuando no es desde lo afectivo, desde... Dice la relación con el médico. Con el médico, con el médico, con el sistema, con la vida. Con ella misma. No, con el sistema. Viene por épocas, por generaciones, de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Una cosa en donde te enseñaban la ropa sucia se lava en casa. Sí. ¿Cómo sigue fulanito? Mejorcito, Está perfecto. y se moría mejorcito, Sí. mejorcito se moría. No, la enfermedad era vergonzante. No se podía Sí. hablar. Sí. En este momento me parece maravilloso el cambio que ha habido en lo que tú hablas de la comunicación. Yo, por ejemplo, yo soy reservada, yo no soy muy habladora, soy más bien reservada. La timidez uno la va superando con los años, pero además de introvertida tímida, pues díganme qué hablaba yo, nada, yo no hablaba nada. Y en parte la crianza, o sea, familia bogotana, ¿no? Todo es como enruanado, como tapadito con la ruana, digo yo, ¿no? Todo, Nada, que no no se ría duro, que eso es feo. ¿Cómo vas a decir groserías y no llores en público? Era como todo el ocultamiento. Sí. Que nadie nos... Cierra las piernas, cierra las piernas, era como, todo como tan... No, pero otro de punto. repente uno mismo, perdona, darse cuenta de que la vida no es así, de que uno puede ser el que es y hablar. Entonces no soy la más habladora, pero no me callo lo que tengo que decir, hablo. No me hace ni mejor ni peor persona, ¿no? Pero sí soy verdadera, digamos, soy lo que soy. Pues hablemos del luto. Yo nací, mi abuelita, es decir, todavía la llevo en mi corazón, siendo que se murió a mis 6 años y medio, pues se murió de negro. Y cuando se murió mi abuelita y se murió mi papá, y ya llevaba 2 años, mi mamá le dijo, tú no le puedes dar ese ejemplo a tus nietos. El negro no te va a rehabilitar a mi papá, sino le va a dar el recuerdo que yo tengo de tu mamá, de negro. Ella como que reaccionó y le dije, mira, la vida sigue, los niños tienen que recordar a una abuela, si hay gente que te pueda ayudar a eso. Y ella, pues, cayó en cuenta. Hizo conciencia. Claro, porque no podíamos llevar toda la tristeza de la muerte del abuelo, por decir así. Se podría decir que es como una cultura en la que no se podía comunicar, si no se comunicaba cómo se elaboraba y cómo se soltaba. Exacto. Entonces desde ahí ya es una cultura un poco enfermiza. Exacto. Y que transmite de generación tras generación secretos Pero mire, guardados. eso que estamos hablando es una constante en todas las actuaciones. Cuando Cata nos hable de su proceso en este momento, vamos a encontrar que esta gente se ha comido las cosas porque se las tenían que comer. Y solo cuando las empiezan a contar, empiezan a vivir realmente. Y eso es en todo, o sea, no es... El come callado es come callado. Pero no solamente contar, aceptar. Uno puede contar la historia 30 años, sino aceptarla. ¿Sí? Interiorizarla. Y Sí. exteriorizarla. La puede comunicar sin elaborar, en ese orden de Sí, ideas. pero generalmente el primer paso es poderla poner en palabras, para poderla elaborar. Claro. Sí, pero tú no puedes seguir en palabra Sí, no. 3 años, 4 No, años. no, pero es que uno no puede decir no puedo, sí puede. Cada persona puede, le resulta como le resulta. ¿Me explico? No. O sea, tú, yo digo, el mejor ejemplo es una persona deprimida, ¿sí? Yo sé que tengo todo en la vida, que nada me falta, que mi marido, mi mujer, mi esposa me ama, que mis hijitos también, que no me falta nada, pero no me puedo quitar esta tristeza. El que no puede, o sea, la mente... No puedo quitar esta tristeza. No me la puedo quitar, o sea, la mente finalmente tú no la gobiernas desde lo consciente, ¿sí? Le das la orden, oiga, quítese la tristeza, oiga, elabore, procese, acepte. No, tiene que haber un mecanismo interno tuyo dinámico, pongámosle la palabra energético porque por la dinámica, como algo que se mueve en ti y que hace que lo introyectes, lo integres, lo formas parte de tu vida y lo superes. Pero si no tienes esa capacidad, no la tienes. Y desde afuera no te pueden
con cantaleta convencer de que sí la tienes que hacer. O sea, son cosas que la vida le concede a uno en un momento o en otro, a través de un terapeuta, de una terapia, de medicarse, de un impacto fuerte en el que se reventó, y en ese que se reventó resolvió los que traía acumulados de 40 años. ¿Sí? Pero esa es otra cosa que no ayuda. Oiga, pero supérelo. Es que el que no supera los porque no. Haga conciencia, ¿no? Es que uno no hace conciencia Desde el consciente. desde el consciente. No es una orden. No es una orden. Ni elabora desde el consciente. Es como una dinámica que se da, que a unas personas... Bueno, y tampoco da la conciencia para que alguien que le diga, existe esta ayuda, ¿quieres allá? Claro, esa es una de las formas. Por ejemplo, lo que tú dices de tu mamá. Cuando tú le dices, ella se quedó así y ella vio. Pero con que tú se lo dijeras no era suficiente. Ella tuvo allá adentro que tener un tiempo de procesamiento, como pensar, oiga, sí, mire, y a mí, yo toda la vida vi a mi mamá así, pero de verdad, porque mis nietos, sí, oye, voy a ir, ¿sí? Pero le toma un tiempo, elabora, pero primero ve. Pero mira, la experiencia en estos conversatorios de escribir ha sido mágica. De conciencia, veo, Sí. saco. Eso es cuando cada uno de los que ha comunicado su testimonio escribe, hay un proceso de, no sé, como de descanso, de salir, De desahogarse. De liberación. Yo diría de sanar emocionalmente. Pues es que esa energía que queda ahí estancada, el impacto del golpe que va ahí. Y si no sale de algún modo, hay que dar por ahí. Pero volverlo palabras es una de las partecitas para poderlo elaborar. Elaborar es la palabra que yo en psicología, es de manera como yo lo integro, como aprendo de eso, como elaborar. Ana María, me parece interesante lo que estás comentando, mi vida. Que no necesariamente con escribirlo, creo yo, que te sanas. O sea, No sanas, pero a ver, yo voy a explicar una cosa muy brusca, lo que voy a decir. Es parte del proceso sí. que estás haciendo, pero no inmediatamente. No, nada es inmediato. Voy a hacer una frase muy fuerte, pero voy a decirlo. Cuando tú tienes ganas de devolver cosas porque te cayó mal la comida, tú dices, tengo un rebote, hasta que tú no saques eso, no sientes ese alivio, pero no quiere decir que te hayas curado ni sanado de lo que sientes, pero hasta que no sacas eso, no sientes un alivio, es lo que te quiero decir. Pero mira, aquí hay casos bien interesantes. Si se acuerdan de Marta Badel, una abogada brillantísima, cuando contó su testimonio y me mostró el primer borrador, era una disertación académica impresionante. Y le dije, ¿qué está contando aquí? Publicar unos libros científicos. ¿Esta es la historia de quién? Sin sentimientos, sin emociones. Nada. Y pasó tal día, obviamente absolutamente bien redactado, bien estructurado, pero no había un solo sentimiento en ninguna frase. Otro caso fue el de Catalina Lacerda. Cuando ella escribió su caso, también, como buena filósofa, se hizo una redacción impresionante y le dije, no hay nada, usted no está aquí. Y ahí es cuando empieza el cambio, cuando uno sí está ahí. Pero la cultura es que uno no esté ahí. Por ejemplo, yo tuve la hermana de un amigo muy cercano y le dio un cáncer de colon y ella nunca quiso, o sea, yo que era tan amiga de mi amigo, muy casi hermana, no me enteré que la hermana se había muerto hasta después, porque ella no quiso que le dijera nada y ella venía aquí desde Santiago Rojas y ella, pues, ¿qué tiene? Ella decía pasito. O sea, eso para ella era vergonzante. Y yo me quedé con esa idea que es un poco cultural de que la enfermedad es algo vergonzante. Cuando de pronto yo hablo en internet y Guillermo empieza a comunicar ahí, a invitar, que creo que la primera invitación fue a la cocina en Huasca, una invitación muy bonita, decía, y como Guillermo tiene cáncer, o sea, esto era abierto, las puertas abiertas, claro, yo me quedé así, como así, que una persona que yo conozco lo expresa como diciendo, me ascendieron al puesto tal, no, él decía, tengo cáncer, eso para mí fue
súper especial, o sea, eso fue la primera cosa que me atrajo, que la enfermedad ya no fuera vergonzante, sino se pudiera hablar. O sea, por ejemplo, lo que acaba de decir es que no, la ropa sucia se lava en casa y mejorcito también me pasó con una amiga. ¿Y cómo sigue? No, mejorcito, y cuando volví a llamar, no, está ya agonizando en la clínica. La gente se muere mejorcita porque no, la cultura es a que no hablemos de lo que realmente sentimos. Y yo creo que ese es el gran paso, o sea, poder expresar. Hay que escuchar al ministro Alejandro Gaviria de Salud, o sea, él en las entrevistas que le hacen de su cáncer, sí, o sea, él habla súper fresco, o sea, y entonces ya no tiene pelo, y entonces dice, sí, me hicieron 3 gorritos, entonces uno en crochet y me gusta más tal, y como es un personaje público, entonces toda la maruja le escribe en su Twitter, y la próxima vez le vamos a hacer un gorrito de lana, no sé qué, entonces ya empieza el chiste. Pero mire, él está hablando, eso para mí se me hace súper especial, está hablando de su cáncer también a puertas abiertas. Un personaje tan público es donde está el cambio, donde la cultura está cambiando. Ya dejemos de guardarnos que ha sido como tan enfermizo y la vergüenza, saquemos lo que consideramos que es vergonzante y hablemos, porque si no es cómo se elabora, cómo se trasciende, cómo se sana. Es que las personas que son figuras públicas, de una u otra manera tienen que contar lo que le está pasando, porque todo el mundo vive pendiente de... A Chávez no tuvo esa forma de hacerlo. Es una figura pública que lo manejó muy diferente. O sea, yo creo que el hecho de ser figura pública no quiere decir que lo... Que se sepa sí, pero no que lo maneje. La forma como se maneja. Que él lo sepa manejar. Se sabe, pero no lo manejan públicamente. Es como la diferencia. O sea, no hablan de eso públicamente, aunque uno sabe por las noticias que tiene Lo mismo le pasó a Vargas Lleras. Santos, como donde estamos. Sí, y a Vargas Lleras también. En este momento, ¿cómo se encuentra tu hija emocionalmente? Bien, se fue el amor, llamó a su puerta. Morata, tiene una bella pareja. Se fue a vivir a Lima, viene cada 4 meses a sus controles. Ahora que venga, viene acá. Sí, sí. ¿Viste cómo dijo Guillermo, no? No, quiero salvarlo, quiero salvarlo, yo lo salvo es porque tengo la responsabilidad de un grupo que he tenido que poner todas las bien, obviamente hay momentos en que el miedo aparece. Claro. Literal. Claro. O sea, hay cositas, el miedo aparece, pero el punto es que aparezca y se pueda resolver, ¿no? Como que resolver, que no se quede ahí impidiendo vivir. Pero es que el miedo no aparezca es irresponsabilidad. Sí, es un aliado el miedo, es un aliado, el miedo aparece, pero digamos que no debe impedir la vida, el miedo. Y ella tiene una muy buena capacidad de vivir, es muy alegre, muy amorosa. Digamos que está en una etapa difícil, que es la de acostumbrarse a su vida de pareja y a estar en otro país y como armar todo su modo de vida allá. Eso es una época difícil, pero igual habiendo tenido o no cáncer es difícil, ¿no? Hay una cosa que comentaste que me pareció muy interesante, que ahí es donde yo puse mi duda, pues dudaba una cosa, o tú la dijiste así, ella hacía chistes, ella y yo pienso que es una forma, desde el punto de vista como paciente, no de evadir, sino de verle como algo gracioso a toda esa tormenta tan fuerte. Yo les coloco en el blog el video que hizo ella, que es sensacional. Pero entonces lo que te quería decir es, muchas veces la gente cree que está evadiendo, ¿sí me van a entender? Y está es como cogiendo ese pedacito de que llegan los médicos como el mejor momento y hay que disfrutarlo. Sí, puede haber de las dos cosas, ¿no? Puede ser una forma de evadir o una forma de seguir la vida y de ponerle un ingrediente malo en la experiencia. O sea, es que yo creo que absolutos no hay ninguno. Sí, pero fíjate que, a ver, o sea, uno si vamos puede a ver... mamando gallo evadir, o puede mamando gallo afrontar. Sí, cierto. Bueno, ya pero si uno tiene esa habilidad, está mejor que el que no la tiene. Yo no tengo un sentido del humor brutal y yo las veía, yo decía, ¿qué es esta delicia como viven la vida las dos? Sí, porque yo tenía una prima, o tuve una prima muy grave,
pero muy grave, es decir, 90 días en la clínica y antes, 2 meses antes le habían quitado el intestino grueso. Y yo llegaba y yo decía, pues yo de por sí tengo un temperamento muy extraño, ¿no? Muy gracioso. Debe ser evadista, no tengo ni idea. Ahorita no vamos a hablar de mí. Y yo llegaba y no podía hablar, porque ya le alcanzó a dar un trombo y empezaron las terapias, todas las terapias que tú quieras leer. Y yo le decía, si se va a poner brava conmigo, saque la lengua, pero si no, sonría. Entonces de golpe, claro, era, le dije, ¿ahora qué pasó conmigo? Mi hija, si aquí estoy tranquila con su merced, tratando de hacerlo mejor. Entonces le mueve, entonces si quería que me fuera, me sacaba la lengua y me iba. Pero era una forma, y después llegaba y me decía que le diera un abrazo. Le dije, pero ¿quién la entiende usted? Al fin, ¿quién la entiende? Y entonces todo el tiempo fue así, y ella me decía que ya no se le olvidaba esa parte. Fue con la única que se pudo comunicar. Porque le encontraste el ladito. Nadie más seguro encontró una forma que ella. Entonces, si me ve Guillermo, me dice, aquí está la payasa. Pero es que yo soy así. ¿Cómo será que quise estudiar? Pero creo que vale un poco eso de los payasitos que van a. Me fascinaría. Yo sería dichosa, pero mire, plenamente realizada. Porque, y aquí nos hicieron una vez eso, yo me sentí tan realizada y dije, bueno, pues sí existe esta profesión, ¿no? Hay que ser más profesional, pero bueno. Pero te cuento una cosa. Y ella me dice, mire, usted no sabe lo que yo recuerdo cuando usted llegaba, porque yo podía pelear con usted, yo podía expresar, claro. Entonces eso te digo porque ahí es donde... la vida. Para mí era una delicia, porque es lo otro cierto, uno en el estado de shock, la energía se contrae, ¿no? Y uno está ahí, pero está contraído, pero yo veía estas dos y me sacaban la risa y me expandían la energía, como que se inventaban unas cosas y la otra ahí, y la grande le decía unas barbaridades. Es bastante divertido, además, bueno, porque no lo hago desde la mamá adulta que la reprende si dicen una grosería o algo inconveniente, ¿no? Pues son adultas que digan lo que les equivoque. Si no, sería la mamá que oye, ¿cómo vas a decir eso? Oye, ¿cómo vas a hacer? No, yo me moría de la risa viéndolas actuar como actúan en su edad. Entre sus padres actúan así, yo me moría de la risa viendo las barbaridades que hacían o decían. Y eso alegra la vida, eso nutre, eso hace distinta la experiencia. Me dice una gran satisfacción porque yo ya a veces decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Ahora, lo otro es que siempre uno tiene que ser muy... coherente. Muy perceptivo, que es lo que hablamos de la conciencia y de la compasión. Si yo te siento a ti, si yo estoy atenta a ti, debo darme cuenta qué te molesta y qué no te molesta, y hasta qué punto. Si no estoy consciente de ti, pues de pronto te atropello con mi humor. Claro. Y acabo contigo con Claro, interesante. ¿Sí? Muy interesante. Ahí hay un elemento que es como de esa capacidad, de observación, como de esa asertividad, como de esa capacidad de conectarse con el otro y leer qué necesita y cómo reacciona ante él. ¿Sí? Si uno tiene esa capacidad, pues siempre va a ser pertinente, si no, siempre va a ser impertinente, por serio o por chistoso. Gracias. Esta es la otra, no hay absolutos de nada, es la otra, el otro pendejo. Nada absoluto, nada radical. Cualquier cosa radical es tóxica y es más dañina que a veces que la misma enfermedad o que la misma experiencia.